Continuando con el tema, analizando circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes. Análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, y los capacitores de baja frecuencia, o sea los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación, una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada. Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? Quienes usan este tipo de realimentación positiva, por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador de todo el amplificador no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente será un amplificador de corriente, y entrada en corriente, salida en tensión será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuito realimentado, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie-paralelo, serie-serie, paralelo-serie, paralelo-paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, paralelo. Y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa. Diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, o el emisor a tierra o el surtidor a tierra, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no? Y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces Re, que no es otra cosa que llevar la resistencia de emisor hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, al momento que hagan
el modelo en pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten como acá el terminal de surtidor está a tierra, entonces en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra, entonces utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene desde acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RP 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalentes de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso, entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hayan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida, ¿no? ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no?, ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que esto hubiese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación, que esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T-Open Circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio con la misma fuente con la que ustedes han escogido de un principio, ¿no? Y para el cálculo del T-Short Circuit y T-Open Circuit, en la medida de lo posible, tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Bien, son 24 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos. El grupo 1 trataba sobre 5 problemas de circuitos realimentados con resistencias más un opan. Ya ha sido concluido dicho grupo. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links, y en dicho grupo se trataron estos problemas de aquí. Aconsejo mucho a quienes recién están viendo la técnica de Rosenthal que comiencen con estos problemas de acá. En el grupo 2 tratan sobre 4 problemas de circuitos realimentados con resistencia más un transistor. El video 5 ya ha sido concluido, ahora veremos el video 6. En la descripción de este video les dejo el respectivo link del video 5. Y esos son los problemas que se están viendo aquí en este grupo 2. En el grupo 3 se verán 2 problemas de circuitos realimentados con resistencia más un opan más un transistor. Esos serán los problemas que analizaremos. Asimismo, en el grupo 4 veremos 9 problemas de circuitos realimentados con resistencias más transistores. ¿Okay? Esos serán los problemas que analizaremos. Lo interesante de los problemas del video 12 es que el cálculo de H infinito en ambos circuitos es igual a 0. Entonces todo el peso del cálculo va a recaer en H sub 0 y T. Asimismo, en el video 13 veremos cómo emplear la técnica de realimentación de Rosenthal para observar cuánto impacta la tensión de rizado en la salida del circuito. Ahora en el grupo 5 se verán 4 problemas de circuitos realimentados con resistencia más par diferencial, ¿no? Y esos serán los circuitos que analizaremos. Las referencias que he usado, la referencia básica, ¿no? Y del cual me he guiado para aprender la técnica de Rosenthal, es justamente su libro de Solomon Rosenthal. También encontrarán algo en el libro de Sansen and Laker a partir de la página 198, y también encontrarán en el libro de Paul Gray y Robert Meyer encontrarán problemas resueltos de esta técnica, ¿no? De Rosenthal a partir de la página 601. Pero ojo, Gray y Meyer no lo hace igualito a como lo hace Rosenthal, no trabaja igual, no es la misma metodología. Yo me he guiado básicamente de la metodología de Rosenthal. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Hoy día ya no tengo la cámara, así que vamos a trabajar con esta tableta gráfica. Esperemos que sea este cambio para mejor. Bien, veamos entonces cómo calcular B sub 0 sobre B sub S y la resistencia de entrada, que la podremos colocar como esto, RI. Ok, entonces
vamos dibujando el transistor, el BJT con su modelo a pequeña señal. Entonces todo el circuito quedaría como lo siguiente. Por acá más menos BS, RS, más menos BP, RP. Por acá estaría GMBP. Esto de acá es pequeña señal, entonces acá estaría en tierra. Y acá estaría RE más menos B sub 0. Bien, entonces, como siempre, como acá en todo el circuito solamente hay una fuente controlada, ¿no? Una fuente dependiente, entonces esa fuente la vamos a usar como referencia, ¿no? Entonces fuente dependiente, que es la única que hay, como fuente de referencia. Ok, y hallamos con la fórmula de Rosenthal, ¿no? Que es H, que en este caso vamos a hallar B sub 0 sobre B sub S, sería igual a H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1. Ok, visto así, vamos a calcular cada uno de estos parámetros. El H infinito lo calculamos haciendo el coeficiente de la fuente dependiente, ¿no? Gm, lo hacemos tender a infinito. Y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub S. Bien, entonces veamos entonces acá en este circuito qué es lo que va a pasar en esas condiciones. Ok, entonces si yo hago tender Gm al infinito, para que se mantenga el valor de la fuente, el valor de esta fuente corriente, para que se mantenga finita, entonces el Bp tiene que ser lo más pequeño posible. Si el Gm crece mucho, entonces el Bp tiene que reducirse lo más que se pueda. Entonces, si Gm tiende al infinito, entonces Bp tiende a 0. Y que Bp sea igual a 0, vamos a poner con otro color. Si Bp es igual a 0, significa que la corriente que pasa por acá, le vamos a poner Ip, también deberá ser igual a 0. Deberá ser igual a 0. Y si para que acá sea Bp igual a 0, entonces si Ip es igual a 0, como es la misma corriente que pasa por acá, por lo tanto la caída de tensión en RS será 0 voltios. Entonces, caída de tensión aquí en RS 0 voltios, aquí en Bp, ¿no? Aquí en Bp 0 voltios, por lo tanto el Bs está acá. Ok, entonces B sub 0 es igual a Bs, por lo tanto esto es igual a 1, igual a 1. Y acá hubiésemos seguido y hubiésemos dicho Ip es igual a 0. Bien, ya tenemos entonces el primer parámetro, ya tenemos el H infinito. Ahora vamos con el T. Y el T, ¿no?, se halla con la variable de entrada establecida en 0. La variable de entrada lo sacamos de acá. Esta es la variable de entrada, ¿no? Y esta es la variable de salida. La variable de entrada es Bs. Y como es una fuente, entonces el valor, establecer Bs en 0, no, establecer la fuente Bs en 0 equivale a decir que Bs está en off. Está en off. Y en esas condiciones vamos a hallar menos Bp sobre Bp circunflejo. Entonces veamos qué va a pasar con nuestro circuito, ¿no? Entonces veamos esto así.
esto de acá es Bpi circunflejo, el Bs está en corto, está en off, está en corto, entonces me quedaría el circuito así. Vamos a redibujar esto. Este es RS menos más Bpi y esto es Rpi. Ok, entonces acá podemos plantear este B0 ya no lo necesitamos porque tenemos que hallar la relación de este con este de acá. ¿Bien? Entonces podemos hacer acá por ejemplo una corriente IP y por divisor de corriente IP es igual a RE sobre la suma de estas tres resistencias, ¿no? RS más Rpi más Re por Gm Bpi circunflejo. Ok, entonces ya tenemos IP, por lo tanto Bpi, noten que el Bpi acá está en contra de la dirección de la corriente, ¿no? La caída de tensión debería ser en la dirección que está tomando esta corriente IP, la caída de tensión debería ser más menos Bpi, que está al revés de esto de acá. Por lo tanto, acá sería menos Bpi es igual a Rpi por IP, pero IP es todo esto de acá. Por lo tanto, tendríamos que esto es Re Gm, bueno, Gm-Bpi circunflejo sobre Rs más Rpi más Re. Entonces de ahí despejamos, ¿no? T es igual a menos Bpi sobre Bpi circunflejo. Y esto sería Gm Rpi Re sobre Rs más Rpi más Re. Listo, ya tienen entonces el T. Ahora vamos con el H sub 0. Nos vamos a hallar el H sub 0. El H sub 0, a ver, copiamos el circuito. Copiamos este circuito de acá, pues. A ver. Sí. Para el H sub 0, ¿dónde estás? Acá. Para el H sub 0 se halla en la otra asíntota, cuando Gm tiende a 0. Y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub S. Bien, entonces, ¿qué significa que Gm es igual a 0? ¿Qué significa que el Gm sea igual a 0? Significa que esta fuente de acá se va a desactivar, va a estar en off. Ok, si va a estar en off, una fuente de corriente en off se abre, quedaría así el circuito. Y listo, ya tendría mediante un simple divisor de tensión como hallar la relación de B0 con Bs. Entonces B0 sería igual a Re sobre Re más Rpi más Rs por Bs, el Bs pasa para acá. Listo, ya lo tenemos. Ok, entonces solamente nos queda reemplazar en la fórmula, ¿no? B sub 0 sobre B sub I es igual a... Hay que tomar en cuenta aquí lo siguiente. Yo al momento de multiplicar el H infinito por el T, ¿no? Y poner acá el H sub 0 y acá T más 1, con toda seguridad, ¿no? Observen esta expresión de acá. Esta expresión de acá debe ser mucho menor a 1, ¿no? RE se está dividiendo entre el mismo, más esta resistencia, entonces debe ser mucho menor a 1. En cambio acá H infinito lo estoy multiplicando por T. Entonces con seguridad el H sub 0 se hace despreciable frente a esto.
Entonces, en este problema queda aproximadamente h infinito por t sobre t más 1. Y solamente restaría multiplicar, ¿no? El h infinito es 1, ¿no? Ya lo hemos hallado acá. Esto es el t, ya está hallado aquí. Entonces sería 1 por t sobre 1 más t. O si ustedes quieren ser más exactos, déjenlo así como está. Bien. Póngale datos numéricos consistentes y, perdón, esto no es BS, esto no es BI, esto es BS. Bien, ahora vamos con el RI. Vamos con el RI. El RI está mirando desde acá. Entonces, vamos a usar eso. A ver, vamos a trabajar acá hallando el RI. ¿Se podrá? No, no se puede. Entonces, vamos a borrar esto de acá, pues, ni hablar. O lo pudimos haber hecho acá. Ok, acá vamos a poner circuito. Bien. Entonces, acá vamos a hallar el RI. Y bien. Vamos a aplicar para ello Blackman. Entonces, el RI vamos a mirar desde acá. Desde acá. Este es A. Esto es B. Entonces, por Blackman tendríamos lo siguiente, ¿no? Mediante el empleo del teorema de Blackman, tendríamos RID que se halla con el RI mirando desde acá. Se halla con esta fuente de acá en off, ¿no? GM BP en off. Eso significa que está abierto, por lo tanto esto está así. ¿Qué veríamos entonces? RS más RP más R. Todo eso está en serie. RS más RP más RE. Bien, regresamos acá para hallar el otro parámetro, el T short circuit, que se halla con los terminales AB en corto. Y ahí tendríamos que hallar menos BP sobre BP circunflejo. Entonces reinstalamos la fuente GM y le ponemos acá el circunflejo. Esto es tierra ahorita. Y AB nos dicen que está en corto. Entonces AB va a estar en corto. Quedaría el circuito así. Y noten que este circuito de acá, este de acá, es el mismo circuito que hemos usado aquí para hallar esta T de acá. Por lo tanto, el T short circuit aquí es igual a T. Ok. Ahora, volvemos aquí, abrimos AB, hallamos el otro parámetro, el T open circuit, cuando los terminales de AB están en circuito abierto. Y esto hallamos en esas condiciones BP sobre BP circunflejo. Si esta y esta terminal está abierto, entonces la corriente que viene por acá va a ser igual a 0. Por lo tanto, BP es 0. Y si BP es 0, si este de acá es 0, entonces este open circuit es 0. Listo, con eso ya tenemos todo para hallar la RI. Lo vamos a copiar por acá. La RI sería la RID, que es esto de acá, RS más RP más RE, todo eso por 1 más T short circuit
A ver, vamos a ponerlo más acá. Sí, acá está bien. Uno más T short circuit sobre 1 más T open circuit, pero el T open circuit es 0. Listo. El T short circuit es igual a T. Entonces esto es 1 más T. Este sería el resultado. Bien. Entonces, con eso ya obtenemos lo que nos han pedido. Traten siempre al momento de, por ejemplo, que nos pidan RI, resistencia de entrada, ver la manera de cómo reaprovechar algo que ya hemos calculado. En nuestro caso estamos reaprovechando T. ¿Ok? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Continuando, ahora nos piden del siguiente circuito, el que estamos viendo acá, ¿no? Hallar la relación B sub 0, ¿no? Acá, sobre B sub I. Este sería B sub I, ¿no? B sub I. Y la RI lo vamos a hallar así. Mejor por acá ponemos. La RI sería así, ¿no? Bien, veamos entonces. Primero, hay un solo transistor, por lo tanto habrá solamente una fuente dependiente. Al momento de dibujar este transistor con su modelo en pequeña señal, tendremos lo siguiente. Este es el solución. Este es el circuito. El modelo para el MOSFET sería así, ¿no? Más menos VGS, por acá GM VGS, acá está el drenador, ¿no? Esta es la puerta. Entonces de acá de la puerta a esta tierra está un R1. De la puerta, ¿no?, al drenador, acá de la puerta al drenador está R2. Entonces de la puerta al drenador está R2. Y en el surtidor, en el terminal del surtidor, que es este de acá, está más menos B sub I. Ok, ahora falta el RD. El RD del drenador hacia, bueno, esto que es tierra, acá estaría el RD. Y el B sub 0, noten que está aquí, ¿no? B sub 0, lo que cae aquí también es lo mismo que cae aquí. Entonces acá está más menos B sub 0. Ok. Entonces esta va a ser nuestra fuente de referencia, dado que es la única fuente dependiente que hay. Entonces fuente de referencia la fuente del MOS, GMVGS. Entonces vamos a hallar la relación H, ¿no?, según la fórmula de Rosenthal, sería B sub 0 sobre B sub I, H infinito por T más H sub 0, T más 1. Vamos por el H infinito. Entonces el H infinito se halla en la condición que el coeficiente de la fuente dependiente de referencia, o sea el GM, va a tender a infinito, y en esas condiciones hallamos el B0 sobre el BI. Bien, entonces veamos, vamos a copiar esto de acá. Y lo colocamos por acá. Bien, vamos a ir con otro color. Entonces si el GM tiende a infinito, entonces si es que este valor tiende a infinito, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, entonces el BGS debe tender a 0. Entonces para que esta multiplicación
torne finito a esta fuente, el valor de esa fuente. Entonces el BGS deberá ser 0, entonces este es igual a 0. Entonces con esta condición, ¿qué cosa tenemos? Con GM tendiendo a infinito, BGS es igual a 0. Entonces que BGS sea igual a 0 significa que esta tensión BI está aquí. Aquí está BI. Vamos a ponerlo con otro color. Aquí estaría BI. O si no lo ven, ustedes podrían hacer esta ley de Kirchhoff así. Esta ley de voltaje de Kirchhoff. Ahí plantearían, por ejemplo, más menos voltaje en R1 más menos BGS más menos BI igual a 0. Yo ya sé que BGS es igual a 0. Por lo tanto, BR1 es igual a, menos BR1 es igual a BI. Entonces, este negativo hace que en lugar que sea menos más, va a ser esto al revés, ¿no? Más menos. Entonces, acá está el BI. Lo podemos dibujar así. Lo vamos a redibujar esto, ¿ok? Lo vamos a redibujar. Y acá estaría el BI. Más menos BI. Bien, si ya tenemos el BI aquí, entonces ya podemos hallar la corriente que pasa por acá, que sería BI sobre R1, y esta corriente viene así, en esta dirección, y la caída de tensión aquí en esta resistencia R2 sería más menos, ¿no?, resistencia por corriente. Entonces tendríamos, esto es la caída de tensión, acá sería R2 R1 BI. Y listo, con eso ya podemos hallar el B sub 0. Ustedes pueden plantear una ley de voltaje de Kirchhoff así, ¿no? Todo esto así. Entonces, esa ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a poner, sería menos más B sub 0 más menos la tensión que acabamos de hallar y la caída de tensión acá, que es menos BI igual a 0. Entonces de acá podemos despejar tranquilamente el H infinito, que es B sub 0 sobre B sub I, que sería igual a 1 más R2 sobre R1. Listo, ya lo tenemos. Ok, visto así, ya tenemos el H infinito. Ahora vamos por el T. El parámetro del T, como siempre, se halla con la variable de entrada. La variable de entrada para nuestro caso, acá está la variable de entrada, acá está la variable de salida. La variable de entrada es B sub I, la variable de salida es B sub 0. Entonces la variable de entrada B sub I se establece en 0. Entonces como BI es una fuente, establecerla en 0 equivale a decir que BI va a estar en off, y en esas condiciones hallamos BGS sobre BGS circunflejo. Vamos acá. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Este BI va a estar en corto, ¿no? Va a estar en off, y tendríamos este circuito. No nos interesa ahora B sub 0. El BGS va a ser este va a ser circunflejo. Como esto va a estar en corto, entonces estoy matando a la fuente, esto me quedaría así.
si redibujamos mejor nos quedaría así. Acá estaría más menos BGS. Listo, entonces de acá simplemente con un por acá yo podría poner IX, por ejemplo, no sé, I1, pongamos I1. Ya, por un divisor de tensión tendríamos que I1 es igual a RD, como la fuente está jalando hacia afuera sería menos RD sobre la suma de todas las resistencias, R1 más R2 más RD por GM BGS circunflejo. Bien, entonces BGS sería igual a I1 por R1, pero I1 ya lo tenemos acá, entonces simplemente es multiplicar a todo esto por R1. Ok, entonces acá sería menos, ordenando, GM RD R1 sobre R1 más R2 más RD por BGS circunflejo acá, lo pasamos para acá, y este negativo multiplicamos acá, menos, listo, y esto es igual al T. Ya tenemos el T. Bien, esto ya está. Ahora vamos por el H sub 0. Bueno, en el H sub 0 es hallar en la otra asíntota. H sub 0 se halla cuando GM tiende a 0 y en esas o igual a 0, y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Ok, acá tenemos el circuito y acá cuando este GM de acá vale 0, entonces esta fuente de acá va a estar en off, que significa circuito abierto. Tendríamos esto así. Observen, entonces no hay cómo llegar de acá, hasta el B0. Por lo tanto, la corriente que pasa por acá es 0, entonces B sub 0 es 0, entonces esto de acá es 0. Listo. Si reemplazamos, ¿no? Acá tendríamos el H, o sea, B sub 0 sobre B sub I sería H infinito, ¿no? Sería H infinito por T más H sub 0, que es 0, sobre T más 1. El H infinito es este de acá, 1 más R2 sobre R1 por el T, ¿no? El T es todo esto de acá, todo el T es todo esto de acá. Ya pongámoslo, pues, pongamos T, y ya sabemos cuánto es, y acá sería T más 1. Listo, ahí tendríamos entonces la primera parte, esta de acá. Ahora vamos por el RI. Vamos entonces por el RI. El RI. Bien, el RI vamos a mirar desde acá. Desde acá, ¿no? Hacia el surtidor del MOS. Entonces estamos mirando desde acá. Acá está el surtidor del MOS. Entonces vamos a trabajar con eso. A ver, hay espacio. Sí puede haber un poco de espacio. Ya. Y hay que notar lo siguiente. Este problema tiene sus particularidades, ¿sí? Vamos a ver la resistencia desde acá, desde el surtidor.
desde acá a B. Vamos a ver desde acá el RI. Noten que cuando usamos el teorema de Blackman, lo que siempre estamos usando, entonces al momento de hacer el RID, hacemos que la fuente dependiente esté en off, GM BGS en off, y una fuente de corriente dependiente en off es un circuito abierto. El circuito me quedaría así. Entonces no tengo qué resistencia observar, ¿no? La resistencia que miro hacia acá, esto está en circuito abierto, por lo tanto esto es infinito. Lo que yo tengo que hacer es salvar esa indeterminación. Entonces, ¿cómo yo podría salvar esa indeterminación? Una forma es colocar una resistencia, por ejemplo, acá, a la cual le vamos a llamar Rx, y después al último la vamos a hacer tender a infinito. Entonces volvamos a dibujar acá esto. Ok, entonces volvemos a este cálculo. RID con GMBGS en off, entonces esto se apaga y rápidamente llegamos a la RID, ¿no? Por este lado ustedes ven Rx. Este par de resistencias están en serie y ese serie está en paralelo con RD, dado que este punto es el mismo de acá. Acá tienen un nodo, hacia acá ven R1, hacia acá ven R2 más RD. Y este par de resistencias, este con este están en paralelo. Entonces me quedaría así. Rx más R1 en paralelo con R2 más RD. Ok, vamos ahora a calcular los otros parámetros. Según Blackman, entonces tenemos que hallar el otro parámetro de short circuit con los terminales AB en corto, y en esas condiciones calculamos menos BGS sobre BGS circunflejo. Bien, vamos a copiar esto de acá. Ok, acá entonces colocamos la fuente, nuevamente lo colocamos GM BGS circunflejo. Entonces nos dicen que AB tiene que estar en corto, entonces esto está en corto y la tierra estaría acá, por lo tanto el circuito se redibujaría a esto de acá. Bien, noten entonces como acá hay un paralelo, R1 en paralelo con Rx, y el BGS, este BGS está cayendo en ese paralelo. Entonces quedaría un circuito así. R1 en paralelo con Rx más menos BGS. Listo, entonces directamente yo ya puedo hallar mediante un divisor de corriente. Por ejemplo, yo acá puedo poner un I1, ¿no? I1, un divisor de corriente, como la fuente está apuntando hacia afuera del nodo, sería menos RD por GM BGS circunflejo sobre la suma de todas esas resistencias. Entonces BGS sería igual a I1
por esta resistencia de acá, y 1 lo tenemos acá, ¿no? Sería menos GM RD R1 paralelo con RX sobre R1 paralelo con RX más R2 más RD, ¿no? Por BGS circunflejo, pero esto lo vamos a pasar para acá. Multiplico por menos y esto es el T short circuit. Bien, ahora vamos con el T open circuit, que es con los terminales AB en circuito abierto, y en esas condiciones hallamos BGS sobre BGS circunflejo. Veamos acá el circuito. Tenemos que colocarle acá la fuente, y acá está el circunflejo. Entonces los terminales AB en circuito abierto. Observen cómo esta corriente de acá viene hacia acá así. Entonces la caída de tensión acá en RX sería más menos, contraria a este más menos de BGS. Entonces tendríamos que menos BGS es igual a GM RX por BGS circunflejo. El BGS circunflejo lo pasamos al otro lado y esto es igual al T open circuit. Entonces ahora sí vamos a ensamblar todo en el teorema de Blackman, ¿no? Vamos a ensamblar esto. Entonces teorema de Blackman implica que por 1 más T short circuit, el T short circuit es esto, uno más todo esto sobre 1 más todo esto. Ya, ahora hemos introducido esta resistencia RX aquí, ¿no? Hemos introducido esta resistencia RX para regresar al circuito original, ¿no? RX debemos de hacerla tender a infinito, como para que simule un circuito abierto. Entonces de acá, por ejemplo, podemos factorizar RX 1 más R1 paralelo con R2 más RD sobre RX por 1 más todo esto que está acá sobre 1 más GMRX. Ahora esta RX lo voy a pasar aquí abajo. Entonces, a ver, ¿qué tendríamos? RI sería igual a esto por esto acá sería, no, como este RX ha pasado acá, todo esto sobre 1 sobre RX más GM. Listo. Ahora sí podemos hacer tender RX al infinito. RX teniendo al infinito, todo esto de acá va a ser 0.
arriba me estaría quedando, a ver, RI, todo esto me quedaría 1 cuando Rx tiende al infinito. Acá cuando Rx tiende al infinito queda R1, cuando Rx tiende al infinito queda R1, entonces nos quedaría 1 por esto. Esto. Así. Sobre, vamos a poner más acá, sobre Rx tiende al infinito, todo esto me quedaría 0, bueno. Entonces quedaría acá Gm. Y esto sería el RI. Y como si ustedes quieren colocarlo mejor, Rm es la inversa de Gm en un transistor MOS, entonces Ri sería Rm por todo esto que está acá. Todo esto que está acá. Perdón, acá no, esto no va. El Rx no va. Mil disculpas por el error. Acá sería R1. El Rx tiene infinito, solo me queda así. Este de acá es R1. Todo esto de acá sería más R2 más RD. Listo, ahí tendrían el RI. Noten que aquí para calcular Blackman la diferencia es que no hemos podido reutilizar el T de acá. No lo hemos podido reutilizar puesto que había que usar este artificio de acá de agregar el Rx, ¿no? Ello nos obligó a plantear todo o casi todo nuevamente. Por lo demás no han sido cálculos complejos ni complicados. Bien, disculpándome entonces porque en este video ya he empezado a usar la tableta gráfica. Pasa que la cámara que yo usaba, que es muy buena, comenzó a emitir lag. No sé por qué comenzaba las imágenes que yo escribía a laguearse. Y eso no me hacían sentir seguro a la hora que comenzaba a hacer los videos. Espero que no haya lag en los videos anteriores que ustedes han estado viendo. De ahora en adelante trabajaré con esta tableta gráfica. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a estos problemas.